Bendiciones para todos. Dios me los bendiga grandemente. Estamos por comenzar el segundo versículo en cuanto de la historia de Marta y María. Voy a leer la historia y después voy a desarrollar el segundo versículo. Dice el texto básico, Lucas 10:38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una casa y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ok, entonces ya hablamos del primer versículo, ya estamos por desarrollar el segundo versículo. Dice: y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María tenía la prioridad correcta. María tenía la prioridad correcta. María se sentó, no estaba distraída, no estaba haciendo muchas cosas, y lo que vemos es que escogió lo esencial. Yo me acuerdo una vez cuando joven, había un pastor de jóvenes que enseñó de las prioridades en un mensaje. Él tenía un vaso de vidrio y dentro del vaso había 3 pelotas de golf que representaba las prioridades: Dios, la palabra, oración, etcétera. Después había arena que cabía perfectamente bien entre las 3 pelotas de golf, que representa responsabilidades, y después había grava por encima, que representaba cosas secundarias, o sea, cosas no tan importantes, que pudiera ser, por ejemplo, eh, hobbies, amistades, diversión, ¿no? Entonces, cuando él sacó todo eso en la mesa y puso la prioridad como muchos la ponen, primero la grava, después la arena, no cabían las pelotas de golf. Y él decía que muchas veces es así: cuando nos enfocamos en lo que no es importante, lo que no es prioridad espiritual para nuestras vidas, nada cabe bien. Pero si primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, es decir, poner la prioridad espiritual en primer lugar, entonces también cabe lo que es, encaja todo bien, pues. Lo que es la grava, lo que es la arena, lo que es todo eso, ¿no? Porque él sacó todo, puso primero la arena, la grava, y después las pelotas de golf no cabían. Pero cuando se coloca primeramente las prioridades y después la arena, lo que son las responsabilidades, y después la grava, todo cabe muy bien. Eso es increíblemente importante. Y siento que muchas veces el creyente promedio busca primeramente la grava, después la responsabilidad y después la prioridad. Entonces nada cabe bien en su vida. O sea, Dios
Dios no está en contra de dinero. Voy a decirlo así. Dios quiere que tengas dinero, pero, o sea, Dios quiere que tengas dinero, pero no quiere que el dinero te tenga a ti. ¿Sí me entiendes? O sea, Dios quiere que tú tengas hobbies, pero Él no quiere que los hobbies te tengan a ti. Dios quiere que tú tengas familia, amistades, diversión, pero Él no quiere que esas cosas te tengan a ti. O sea, es decir, la prioridad de nosotros debe ser la prioridad de María. Sentarnos a los pies de Jesús, tener una relación con el Señor Jesucristo. O sea, es decir, Abraham fue bendecido, quizás más bendecido que todas las personas del mundo. Pero eso no fue su enfoque. Su enfoque no fue ser el hombre más rico del cementerio. O sea, su enfoque fue obedecer a Dios a todo costo. Y cuando Dios le probaba, él respondía de la forma correcta. O sea, cuando Dios decía, sal de tu tierra, salió. Cuando Dios le guiaba, él obedecía en todo. Aun cuando Dios le dio lo más difícil para cualquier hombre, persona, humano de la tierra, sacrifícame a tu hijo, pero muy de la mañana fue para hacerlo. Y no es casualidad que cuando levante el cuchillo, Dios le dice que no y después dice, por esta causa te bendeciré, porque no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, por eso te voy a bendecir. Cual implica que si hubiera rehusado su hijo, su único hijo, no hubiera calificado para la bendición. Eso es lo que significa. Claro que sí. Abraham no era perfecto. O sea, nosotros vemos que cuando él fue a Egipto, él tuvo miedo. Le dijo a Sara que le dijera a la gente que era su hermana. Y por eso el rey decía, bueno, si es tu hermana, la voy a invitar para mi casa. Nada pasó porque Dios no permitió y pasó 2 veces lo mismo porque él tenía miedo. No hay que ser guiado por el miedo. Cuando el hombre es guiado no por el Espíritu Santo, sino por el miedo, el hombre se equivoca. Pero hasta así, en esa ocasión que Abraham por miedo miente, mete la pata, igualito de ahí sale bendecido porque Faraón le daba 2 veces muchos animales. Por eso era tan rico. Me dice, pero Dios le estaba bendiciendo por la mentira, por el miedo. No, claro que no, pero lo que pasa es que dice la Biblia que todo obra para bien a los que aman a Dios y los que están haciendo su propósito. O sea, es decir, Abraham no salió de su casa por su voluntad, es decir, salió porque Dios le mandaba. Y en el camino, Dios más que nadie sabe que ninguno es perfecto. Dios sabe que Abraham metió la pata, que se equivocó, que mintió, que tuvo temor. Pero Dios decía, no importa, igual le voy a bendecir, todo obra bien. Porque él salió para hacer mi propósito, no su propósito, y por eso lo voy a bendecir. Eso es sumamente importante. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y si yo fallo, si mi fe falla, porque Jesús me dijo que saliera sobre las aguas y salgo y veo el viento y tengo miedo y comienzo a hundirme, Dios me va a dejar hundir. No, porque Él me mandó. Dios nunca ha pensado
que el hombre fuera a ser perfecto. Dios sabe cómo somos. Dios sabe que fallamos. Dios sabe que a veces la fe falla. Pero también sabe que si intentamos hacer lo correcto y nos equivocamos por miedo, por falta de fe, por lo que sea, igualito Dios va a sacar algo bueno de ahí, porque el seguro de Dios dice, si tú amas a Dios y si tú buscas su propósito, aun si tú te equivocas, Dios va a hacer que algo salga bien de ahí. Pero eso, el seguro de Dios no se aplica con todos los creyentes, porque no todos los creyentes están buscando su propósito. La falla número uno de la mayoría de los creyentes es que están buscando su propósito y no el propósito de Dios, y por eso no todo sale para bien. ¿Por qué? Porque ellos solo están buscando su reino, lo que ellos desean. Ellos están subiendo la escalera de éxito que no tiene que ver con el plan y el propósito de Dios. Y cuando el hombre intenta hacer algo del cual que Dios no está de acuerdo, Dios no da dirección, Dios no da ayuda angelical, Dios no da la unción, Dios no da nada si no es su voluntad. Ahora, hay muchos que no quieren escuchar eso. Yo predico de eso y yo reconozco, yo reconozco que hay muchos creyentes que son confrontados cuando yo digo a Dios no le interesa de tu plan, sino de su plan, y Dios no va a ungir tu plan, sino solamente su plan. Entonces la gente no le gusta escuchar eso porque ya yo definí lo que yo quiero. Y Dios dice, bueno, no me interesa. Entonces, si eso es lo que tú quieres, tú pagas por tu plan. Pero cuando yo hago lo que Dios quiere que yo haga, Él paga. Jonás, cuando descendió, él pagó su pasaje para el sitio donde él iba. Pero cuando yo me monto en la barca de Dios para ir a su destino, Dios paga mi pasaje. Donde Dios guía, Dios provee. Eso es algo sumamente importante. Número dos, lo que vemos con María específicamente aquí es que ella estaba sentando a los pies de Jesús, oyendo su palabra. Me dice, ¿por qué? Porque María tenía hambre espiritual. ¡Wow! ¡Qué bonito! Tú sabes que hay una diferencia entre trabajar para Dios y trabajar con Dios. Los que trabajan para Dios a veces están cansados, sudados, esforzados, sin ver el fruto de Dios, porque solamente verás el fruto de Dios poniendo el yugo de Dios en tu vida, trabajar juntamente con Él. Cuando yo trabajo como Marta, estaré frustrado porque no estoy viendo el fruto ni la paz que produce hacer la obra de Dios. Pero cuando estamos como María con un hambre espiritual, deseando buscar de Dios, todo pero fluye perfectamente bien. Entonces María se sentó porque tenía hambre. Si llenamos nuestras vidas con cosas equivocadas, no tendremos hambre de Dios. Ella tenía hambre porque quería llenarse de la palabra de Jesús. El problema de muchos creyentes, según la parábola de Jesús sobre el sembrador que salió a sembrar, es que hay muchos espinos alrededor de su vida. ¿Cuáles son los espinos? Son las preocupaciones, los afanes, la buena vida, lo que yo deseo, el éxito. Tantas cosas llegan y ahogan la palabra de Dios y nos llenamos espiritualmente, y por eso no tenemos hambre para hacer la voluntad de Dios. No te llenes de basura
si vas a comer de comida buena. Nos llenamos de las redes sociales con videos pecaminosos, con tantas tonterías y después decimos, no sé por qué no tengo hambre para las cosas de Dios. ¿Cómo vas a tener hambre si has comido basura antes de la buena comida? El día de San Valentín, no sé o sea, ni sé cuál es ese día, para qué es. Yo creo que solo es para que la gente venda cosas, ¿no? Pero cuando compramos una casa, nos dio, o sea, la persona que nos ayudó a comprar la casa, o no, fue vender una casa, ella nos dio una tarjeta para un restaurante brasileño muy caro. Entonces mi esposa me dijo que quería ir para ese restaurante ese día para celebrar yo y ella el día de Valentine's Day, no sé cómo lo llaman ustedes, San Valentino, algo así, no sé. Pero mi hijo tenía un juego y ella se compró dos cotufas, algunos dicen gallitos, otros dicen crispeta, algo así, o sea, lo que se come, no. O sea, yo digo así, nadie sabe de lo que hablo. Cotufa es popcorn en inglés. En inglés solo tenemos un solo nombre, popcorn, lo que se come en el cine, ¿no? Entonces se compró dos bichos de esos grandes, el tamaño grande. Y yo solamente suponía de que, bueno, ¿será que eso es para mañana o para otro día? Porque obviamente no nos vamos a llenar de cotufas y vamos a salir para un sitio caro a comer, ¿no? Entonces yo comí libremente cotufas y después ella decía, bueno, vamos a dejar los niños y vamos a salir para comer. Y yo estaba poco picado, como decirlo así, porque yo decía, pero, o sea, ¿por qué entonces compraste popcorn, cotufas, gallitos, si tú sabías que, o sea, yo solo suponía que si está comprando esto es porque no vamos a salir. ¿Cómo vamos a comer eso y después salir? No, pero en la vida de muchos se llenan de tantas cosas que cuando llega el momento del culto no tienen ni ganas de ir al servicio porque ya me llené de tonterías. Ya me llené de las redes sociales, ya me llené de entretenimiento, ya me llené de distracciones, ya me llené de estupideces, para decirlo así. El creyente es experto en llenarse de la cosa equivocada y después no entendemos, es un misterio. Tenemos que hablar con Sherlock Holmes para que él pueda resolver ese misterio porque no entendemos, porque no tenemos hambre para las cosas de Dios. Bueno, es algo obvio, nos llenamos de lo equivocado. Y la última cosa que me gustaría decir con este versículo, el versículo dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Relación antes que responsabilidad. Marta sentía una responsabilidad y nosotros no estamos condenando a Marta. No estamos diciendo que perdió su salvación. No estamos diciendo ni siquiera que ha hecho algo malo. A lo mejor tiene una recompensa. Mira, ella tenía una buena recompensa en el cielo por lo que hizo, atender a Jesús. No estamos diciendo que hizo nada malo. Estamos diciendo que entre bueno y mejor es preferible hacerlo mejor. O sea, ella hizo algo muy bueno. Atendió a Jesús por hacerle una comida, quizás acomodando la casa que le dio pena, como que Dios mío está desacomodado, qué sé yo. Pero atendió a Jesús. No, la Biblia no le condena, no dice, qué pecadora, Dios mío santo. No está diciendo que ella no sirve,
que ella es una tonta, que no sabe hacer las cosas, sino que está hablando de lo bueno y lo perfecto. La Biblia habla de la voluntad buena, aceptable y perfecta, ¿no? O sea, es decir, Marta hizo lo bueno, pero María hizo lo perfecto, ¿ok? Pero Marta sentía que tenía una responsabilidad y sentía que María también tenía que atender su responsabilidad para atender a Jesús cuando María estaba más comprometida con la relación que ella tenía con Jesús. No hay nada peor que un ministro que, que realiza su responsabilidad como ministro, pero no tiene una relación con Dios. Es como, por ejemplo, a veces pienso que algunos creyentes hacen más daño que bien por la forma de hacer las cosas, porque por su testimonio es como que está hablando mal de Dios. No me entienden lo que quiero decir. No hay nada peor que un ministro que realiza su responsabilidad como ministro, pero que no tiene una relación con Dios. Como por ejemplo, mi papá antes trabajaba en un hospital y uno que trabajaba con él era un ministro, pero como un ministro descarriado. Y es como que todos los consejos que daba fue puramente, fueron únicamente consejos terrenales. O sea, por ejemplo, cuando yo decidí de obedecer a Dios, ese ministro decía, bueno, entonces él tomó un voto para la pobreza, porque todos los misioneros son pobres. Entonces mi papá, que le parece tan hermoso el dinero, casi le dio algo, ¿no? No, 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 no. No es un voto de pobreza servirle a Cristo. Eso tiene la mejor riqueza en esta tierra y en la eternidad que viene. Es como otro que, un señor que me cae muy bien. Entonces, vio a mi papá en el hospital, porque mi papá trabajaba de mecánico ahí en el hospital. Y decía, ¿y Douglas cómo está? Bien, bueno, misionero por allá. Ay, ¿qué tal la jubilación? Pero estaba probando a mi papá. Bueno, nada, no tiene. O sea, yo no sé lo que va a hacer. Y él decía, no, él tiene la mejor jubilación que hay. Y el hombre no era creyente. Ese no es creyente. Y el creyente era incrédulo, porque el creyente real, el pastor descarriado, un voto de pobreza, y el mundano que tenía más fe que ese, decía, no, él tiene, hablando del cielo, la mejor jubilación que hay. O sea, es decir, relación antes de responsabilidad. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bello eso! O sea, María quería oír de Jesucristo. Qué bonito. Marta estaba afanada. Marta estaba turbada. Porque ella suponía mal. Ella suponía que su responsabilidad era atender a Jesús cuando su responsabilidad fue escuchar a Jesús. A veces en esta vida estamos tan afanados con lo terrenal. Pero les voy a decir lo último para concluir. Dios no está deseando que las 24 horas al día nada más estás orando y leyendo la palabra de Dios.
Dios entiende que tú tienes responsabilidad, pero prioridad es Él. Dios entiende que da un equilibrio a tu vida, hacer algo que te gusta hacer, está bien. Pero prioridad es prioridad. Y yo me he dado cuenta en la vida que sí hay momentos que tengo que hacer diligencias. Sí hay momentos cuando tengo que ir para algún sitio en el carro. Hasta incluso jugar algo. Pero cuando yo oro en lenguas, ese tiempo de responsabilidades o de hasta puede ser juegos tontos. Por ejemplo, ayer yo decía, yo quiero orar en lenguas todo el día. Ahí calladito pues, pero con volumen 01, pero orando. Y yo iba a jugar ajedrez, pero yo decía, bueno, sí voy a jugar, pero el enfoque no va a ser ajedrez. Va a ser orar suavecito en lengua. ¿Y sabe lo que pasó? Me dio como paciencia. ¿Por qué? Porque estoy orando misterios y estoy edificándome. Si gano, pierdo, me da igual. Y Dios mío, yo jugué bien. Gané 2 así. Casi no estoy jugando últimamente, pero decidí, esta vez, en vez de intentar solamente a ganar, voy a poner el enfoque en orar en lengua. Y Dios mío, qué bonito. O sea, cuando lo que queremos es hacer la voluntad y lo colocamos primero, hasta cosas tontas nos salen bien. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, yo debo redimir el tiempo. Yo no puedo congelar el tiempo, parar el tiempo, estirar el tiempo. Pero ¿cómo puedo yo redimir el tiempo? Orando en el Espíritu Santo cuando me toca hacer cosas normales de la vida. Tengo que trabajar. Bueno, entonces estoy orando suavecito, redimiendo el tiempo. ¿Qué significa redimir el tiempo? Significa darle valor eterno al tiempo. ¿De qué estamos hablando con este segundo versículo? Estamos hablando de la prioridad correcta. Estamos hablando de tener hambre espiritual y estamos hablando de relación antes que responsabilidad. 3 cosas hermosas que te puede cambiar la vida si dejas. Así que bendiciones para todos. Si tú nunca has hecho una oración para aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón, te quiero invitar en este momento para aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón. La Biblia dice que si creyeres en tu corazón y confiesas con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque se cree y se confiesa para la salvación. Así que repiten conmigo esta oración. Jesús, perdona mis pecados, te acepto en mi corazón, te hago todo en mi vida. Ayúdame a servirte con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, gracias Dios. Amén y amén. Bendiciones para todos.